Veterinaria halla perro moribundo en la nieve. Días después hace algo inexplicable. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ráfagas de viento cortaban el rostro como navajas de hielo. El cielo, cubierto de nubes espesas, parecía tragarse cualquier rayo de luz. En medio del blanco mortal de las montañas rocosas, la doctora Elena Vázquez, envuelta en su chamarra térmica, luchaba por abrirse paso entre la nieve fresca. A lo lejos, el eco de un aullido desgarrador la hizo detenerse. No era el sonido de un lobo salvaje, ni el lamento de un coyote perdido. Era algo más, algo lleno de dolor. Elena, veterinaria especialista en fauna silvestre y originaria de Colorado Springs, había respondido a un llamado urgente. Una avalancha inesperada había sepultado parte del sendero que llevaba al refugio de animales que ella manejaba. No esperaba encontrar vida entre los escombros helados, pero algo en su instinto le decía que aún no debía irse. Avanzó entre árboles medio caídos y pedazos de hielo roto, hasta que lo vio. Un pastor alemán con el pelo oscurecido por el lodo, sangrando mucho de una pata trasera. El perro estaba medio enterrado, pero con el cuerpo curvado hacia adelante, como si protegiera algo. A su lado, temblando de frío, una niña de no más de 6 años, con las mejillas moradas y los labios partidos por el viento, se aferraba a su cuello. «Dios mío», murmuró Elena, arrodillándose de inmediato. El perro, aún consciente, no gruñó ni mostró miedo. Sus ojos, de un ámbar profundo, se clavaron en los de Elena como si la conociera de toda la vida. Llevaba un medallón de identificación desgastado, casi ilegible, con una palabra apenas visible: guía. Elena, con la adrenalina a tope, llamó por radio a los rescatistas mientras envolvía a la niña en una cobija térmica. El perro no dejaba de mirarla. No lloraba, no se quejaba. Su mirada no pedía ayuda, la exigía. Horas después, ya en su centro improvisado, una cabaña vieja convertida en clínica, Elena enfrentaba una de las decisiones más duras de su carrera. El animal tenía fracturas múltiples, hemorragias internas y signos de hipotermia grave. Todos los protocolos indicaban una sola cosa: eutanasia. Pero cuando su mano se acercó a la jeringa, algo la detuvo. «No, tú no llegaste hasta aquí para morir», susurró, tocando el hocico del perro. Decidió nombrar al animal Eclipse, no por el color oscuro de su pelo, sino por la sombra que había cubierto su vida antes de encontrarse. Eclipse no solo había protegido a la niña, la había salvado, usando su propio cuerpo como escudo durante la avalancha. Esa nobleza, esa decisión instintiva de dar la vida por otra, merecía una segunda oportunidad. Elena trabajó día y noche, dando medicinas, haciendo pequeñas cirugías, rogándole a la ciencia y a algo más. Lo que pasó después fue un milagro que ni ella, con su formación académica y su escepticismo de siempre, pudo entender del todo. El silencio en la cabaña era casi sagrado. La madrugada avanzaba despacio, como si el tiempo mismo se negara a interrumpir el frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Eclipse yacía en una camilla improvisada, cubierto con cobijas térmicas, mientras monitores básicos registraban su pulso débil pero constante. La luz temblorosa de una lámpara de aceite pintaba sombras danzantes en las paredes de madera, como si figuras invisibles observaran desde los rincones. Elena no se había movido de su lado en 3 días. Las ojeras le marcaban el rostro y sus dedos temblaban cada vez que revisaba las suturas. No había dormido, apenas comía. Estaba completamente enfocada en salvar a un ser que, contra todo pronóstico, se negaba a rendirse. Durante la segunda noche, pasó algo increíble. Mientras Elena revisaba los signos vitales, una corriente cálida llenó la cabaña. La temperatura, que hasta ese momento era helada, pareció subir de repente. Eclipse, que llevaba horas sin moverse, giró lentamente la cabeza y clavó su mirada en ella. No fue un reflejo. No fue casualidad. Elena se quedó helada. Por un instante, sintió que alguien más, o algo más, la miraba a través de esos ojos ámbar. Fue como si una imagen cruzara su mente de golpe. Una pradera al atardecer, un hombre caminando con un bastón blanco, y Eclipse guiándolo.
Se llevó una mano a la frente, pensando que era puro cansancio, pero la sensación no se fue. Al contrario, se hizo más fuerte con las horas. «¿Qué eres tú?», murmuró Elena acariciando la frente del perro. Contra todo diagnóstico, Eclipse comenzó a mejorar. Primero, su corazón se estabilizó. Luego, la hemorragia interna paró, sin que se hubiera hecho la cirugía completa que estaba planeada. Al quinto día, se levantó un poco, apoyándose con torpeza en una pata que antes estaba inservible. Elena, con la boca abierta, veía cómo el perro caminaba, aunque tambaleándose, hacia la puerta de la cabaña, como si supiera que el mundo allá afuera lo estaba esperando. Intrigada, Elena buscó más pistas sobre su origen. En el medallón logró descifrar parte del grabado. Descubrió que el perro venía de un centro de entrenamiento experimental en Oregón, un lugar del que no había registros claros, solo menciones vagas en foros especializados y artículos viejos. Decidió mandar un mensaje privado a un colega en Portland, experto en neurociencia animal. Mientras esperaba respuesta, algo más extraño pasó. Eclipse no solo recuperaba el movimiento, parecía sentir las emociones de las personas con una precisión que ponía los pelos de punta. Una noche, mientras Elena lloraba en silencio recordando a su hermana fallecida, Eclipse se acercó, puso la cabeza en sus piernas y soltó un gemido suave, casi humano. Elena no le había contado a nadie, nunca hablaba de su hermana, y aún así, ese perro lo sabía. La sensación de estar frente a algo que iba más allá de la lógica crecía cada día. No era solo un perro, era una presencia, una guía, un lazo con algo mucho más grande. En un departamento elegante pero oscuro en el centro de Aspen, las teclas de un piano Steinway estaban cubiertas por una capa fina de polvo. Las cortinas permanecían cerradas día y noche, bloqueando el sol, como si su dueño hubiera decidido cortar todo contacto con el mundo. Ahí vivía Mateo Whitmore, un genio del piano que a sus 33 años había conquistado escenarios desde Viena hasta Nueva York, hasta que una noche lluviosa, una curva cerrada y un instante fatal le arrancaron la luz y la música. El accidente destruyó más que su vista, le robó su esencia. Desde entonces, Mateo vivía hundido en una oscuridad real y emocional, rechazando visitas, terapias y cualquier intento de adaptarse. No quiso usar bastón ni lectores de pantalla. Las teclas del piano, que antes eran su refugio, ahora le parecían extrañas, indiferentes. Su hermana Claire Whitmore, una curadora de arte conocida en Denver, estaba preocupada por él y buscó soluciones diferentes. Había oído de un perro especial, uno con una sensibilidad fuera de lo normal. Sin decirle nada, arregló un encuentro con la doctora Elena Vázquez, cuya fama empezaba a extenderse discretamente. Elena llegó con Eclipse en la cajuela de su viejo Jeep, sabiendo que enfrentaría resistencia. Al llegar, Claire la recibió en voz baja. «No espera visitas, ni animales. No te preocupes, Eclipse no es un animal común». Subieron despacio por las escaleras alfombradas hasta el estudio, donde Mateo estaba sentado, escuchando una grabación de Bach. No se movió al oírlas llegar. Solo dijo: «No quiero terapia ni caridad. Si viniste a convencerme de algo, lárgate». Eclipse no esperó órdenes. Avanzó con paso firme pero silencioso y se sentó frente a Mateo, quien al sentir el aire moverse frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó inquieto. «Se llama Eclipse», respondió Elena. «No viene a convencerte, viene a escucharte». Mateo soltó una risa burlona, pero antes de decir algo más, sintió una presión cálida en su rodilla. Eclipse había puesto su pata ahí con una precisión que parecía mágica. Mateo se puso tenso. El silencio se volvió pesado. De pronto, algo pasó dentro de él. Una imagen borrosa pero real cruzó su mente. La sala de conciertos de Praga, con él sentado bajo un reflector, tocando el tercer movimiento de Rachmaninoff. Había perdido la vista, pero de algún modo acababa de ver. Elena, mirando desde la puerta, sintió un escalofrío. Ya lo había visto antes. Eclipse no se comunicaba con ladridos, sino con imágenes mentales, como susurros del alma. «¿Qué me hizo este perro?», susurró Mateo temblando. «Nada. Solo te mostró lo que todavía tienes dentro».
dijo Elena con suavidad. En los días siguientes, Mateo, de mala gana, aceptó la presencia de Eclipse. No hablaba con Elena, pero tampoco la echó. Eclipse empezó a dormir junto a su cama, a seguirlo por el departamento, guiándolo con movimientos casi de baile. Cada obstáculo, cada esquina, era anticipado por el perro, con gestos sutiles y precisos. No usaba correa, no necesitaba órdenes. Era como si conociera cada rincón antes de entrar. Una noche, mientras Claire dormía en el sofá y Elena revisaba sus notas, Mateo se sentó frente al piano. No sabía por qué. Eclipse se acostó a su lado sin hacer ruido. Mateo estiró las manos y, por primera vez en meses, tocó una nota, y luego otra, y luego una melodía completa, que salió de él como un río que había estado atrapado demasiado tiempo. Era nueva, nunca la había escrito, pero fluía como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser liberada. Eclipse lo miró, no con adoración, con reconocimiento. La melodía que salió de las manos de Mateo esa noche no era solo una composición, era un grito guardado, una súplica envuelta en armonía, un reflejo de su alma rota. Elena, desde el pasillo, contuvo el aliento. Claire, despertando despacio, se sentó con lágrimas en los ojos. Ninguna se atrevió a interrumpir ese momento sagrado. Eclipse, acostado junto al piano, cerró los ojos como si también escuchara. No solo el sonido, sino la verdad detrás de cada nota. Al amanecer el cambio ya era evidente. Mateo, que por meses había rechazado toda ayuda, le pidió a Claire que le trajera papel para partituras. No podía ver, pero necesitaba anotar lo que sentía. Dictaba, frase por frase, mientras ella escribía con manos temblorosas, como si temiera que ese instante frágil se desvaneciera con la luz del día. «Esa música no sale de mí», murmuró Mateo con voz temblorosa. «Es como si alguien más me la susurrara al oído, como si pudiera ver a través de Eclipse». Elena se acercó con una taza de café caliente en las manos. Lo miró unos segundos antes de hablar. «Tal vez nunca estuviste ciego, Mateo. Tal vez solo esperabas un nuevo tipo de visión». Él no respondió. Solo acarició la cabeza de Eclipse, que movió la cola ligeramente. No era una mascota. Era una presencia, una especie de guardián. Mateo empezó a crear una rutina. Con Eclipse como guía, salía a caminar por las calles menos transitadas del vecindario, memorizando sonidos, olores, texturas. Elena lo acompañaba a veces, pero siempre en silencio, dejando que la conexión entre hombre y animal creciera sola, sin intervenir. Un día, mientras caminaban cerca de un río congelado, Eclipse se detuvo de golpe. Mateo sintió la tensión en la correa, ahora más simbólica, y se quedó quieto. El perro soltó un sonido bajo, grave, como un murmullo profundo. De entre los árboles salió una figura, un hombre alto, con una chamarra oscura y lentes de sol, que parecía observarlos con un interés que no disimulaba. «¿Lo conoces?», preguntó Mateo frunciendo el ceño. «No, pero no me gusta cómo nos ve», dijo Elena, dando un paso hacia él por instinto. El hombre sonrió brevemente y luego se alejó sin decir nada. Eclipse lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el bosque. Desde ese día, Elena notó un cambio en el comportamiento de Eclipse. Por las noches se mantenía alerta, con las orejas paradas y los ojos fijos en la ventana, como si esperara algo o a alguien. Elena revisó otra vez la información del medallón. El centro en Oregón, Proyecto Visión Horizonte, estaba ligado a investigaciones abandonadas por el Departamento de Defensa hace una década. Experimentaban con perros guía entrenados no solo para ayudar físicamente, sino para anticipar crisis médicas y emocionales. Lo que no esperaba encontrar era un nombre conocido en la lista de científicos: el Dr. Elliot Hargrave, un neurobiólogo que desapareció misteriosamente hace 6 años y que, según archivos filtrados, trabajaba en formas de comunicación entre sentidos de humanos y animales. «Esto no es solo un milagro», susurró Elena frente a la pantalla de su computadora. «Eclipse es una llave». Esa noche, Mateo tuvo un sueño extraño. Soñó con un valle cubierto de niebla azul, donde una multitud caminaba en silencio, guiada por animales con ojos dorados. Ahí, por un instante, abrió los ojos y vio no solo luz,
sino formas, colores y un rostro que no conocía, el del hombre del río. Despertó jadeando con Eclipse a su lado mirándolo fijamente. «Tú también lo viste, ¿verdad?», preguntó Mateo en voz baja. El perro no respondió, pero no hizo falta. Los días después del encuentro junto al río estuvieron llenos de un silencio inquietante. Mateo siguió con sus caminatas junto a Eclipse, pero ahora prestaba más atención. Cada crujido entre los árboles, cada sombra al atardecer, despertaba en él un instinto nuevo, casi animal. Elena, mientras tanto, se pasaba las noches investigando en archivos clasificados y foros encriptados, tratando de armar las piezas de un experimento escondido bajo capas de secretos oficiales. Fue entonces que encontró una coordenada olvidada, mencionada solo una vez en un informe censurado, una zona montañosa conocida por los locales como el Valle de la Niebla Azul. Según registros antiguos de geólogos noruegos, el lugar tenía anomalías magnéticas y minerales piezoeléctricos raros que, en teoría, podían afectar las percepciones sensoriales y los campos eléctricos de las neuronas. Elena no podía ignorar la coincidencia. Ahí, en ese lugar casi mítico, fue donde Hargrave estableció el primer refugio experimental de conexión sensorial. Ahí nació, según los datos que logró descifrar, la primera camada de perros con lo que el laboratorio llamó hipersensibilidad cognitiva. «Tenemos que ir», dijo Elena una noche sin rodeos. «Mateo, lo que estás viviendo no es casualidad. Ese lugar puede tener respuestas». Mateo, con el rostro hacia la ventana cerrada, respondió tras un largo silencio. «Ya estuve ahí, en sueños. No sé cómo, pero lo sentí real, como si me llamara». Así comenzaron el viaje, con Eclipse en el asiento trasero del jeep y Claire, aunque no muy convencida, manejando con decisión por carreteras llenas de curvas y bosques interminables. Después de 2 días el paisaje cambió. El aire se volvió más pesado. El cielo parecía una cúpula gruesa sobre ellos, y una niebla azulada empezó a salir del suelo, moviéndose como un susurro antiguo. Al entrar al valle, Eclipse reaccionó. Se enderezó, erizó el lomo y soltó un gemido bajo pero continuo. No era miedo, era reconocimiento. Caminaban por un lugar que él ya conocía en lo más profundo de su memoria genética. El lugar no estaba del todo desierto. Encontraron una estructura vieja de madera, medio cubierta por plantas, con símbolos extraños tallados en las paredes y una pequeña torre de observación derrumbada. Adentro, en una habitación llena de polvo y silencio, hallaron documentos, fotos borrosas y grabaciones en cintas viejas. En una de las fotos, Elena reconoció al hombre del río, más joven, con bata de laboratorio, y a su lado un cachorro con los mismos ojos ámbar que Eclipse. «Él fue el primero», murmuró Elena, «el primer lazo completo». Mientras revisaban las cintas, una voz masculina, tranquila pero firme, hablaba entre ruidos de interferencia. «El contacto sensorial ha evolucionado más allá de lo que esperábamos. El perro no solo anticipa, sino que transmite. Puede proyectar recuerdos, sensaciones, imágenes, como un puente. Hemos cruzado una frontera invisible, pero nos vigilan, nos siguen. Esto debe quedarse escondido hasta que el lazo pueda sobrevivir sin nosotros». Esa noche, Mateo durmió afuera de la cabaña junto a Eclipse, sobre una cobija gruesa. La niebla azul se movía lentamente entre los árboles, y en medio de esa oscuridad mágica, Mateo volvió a soñar. Pero esta vez no era un sueño. Estaba de pie, sin bastón, caminando por un campo lleno de flores azules. A su lado, un niño de pelo claro lo tomaba de la mano. Era él mismo, de pequeño, y al fondo, una figura masculina lo miraba con cariño, antes de girarse y perderse en la niebla. Eclipse a su lado se quedó quieto, como si protegiera una verdad demasiado sagrada para ser interrumpida. Al despertar, Mateo lloró, no de tristeza, sino de certeza. Algo dentro de él se había sanado. Las primeras luces del amanecer apenas lograban colarse por la niebla espesa que cubría el valle como una sábana eterna. La cabaña abandonada, ahora iluminada por linternas y el brillo débil de un generador portátil, se había convertido en un archivo vivo. Las paredes, antes llenas de moho y olvido, ahora mostraban mapas,
ecuaciones escritas a mano y diagramas detallados de conexiones entre el cerebro humano y los sentidos olfativos de los perros. Elena, sentada en una mesa improvisada, revisaba documentos codificados encontrados en una caja metálica sellada con símbolos que le sonaban vagamente, como parte de una antigua sociedad científica secreta. El Cónclave Argento, una organización con fines éticos dudosos, responsable de experimentos paralelos durante la Guerra Fría. Con cada página, su expresión se endurecía. «Esto no fue solo un experimento de entrenamiento sensorial», murmuró. «Fue un intento de crear un lazo emocional entre especies, una conexión permanente en ambos sentidos». Mateo, aún procesando la intensidad de su experiencia nocturna, se acercó en silencio. Eclipse se mantenía a su lado, atento a cada movimiento, cada palabra. Mateo ya no necesitaba apoyar la mano en el lomo del perro. Caminaba con naturalidad, como si su cuerpo confiara en una brújula interna que solo funcionaba cerca de Eclipse. Entre los documentos, Elena encontró una grabación más reciente, de hace apenas 2 años. Una voz conocida, pausada, hablaba con tono confidencial. «Uno de los sujetos ha sobrevivido. Muestra una sensibilidad fuera de cualquier parámetro registrado. Responde no solo al entorno físico, sino al estado emocional de los humanos cercanos. Tiene recuerdos que no vivió, emociones que no son suyas. El proyecto Eclipse sigue en secreto. Hargrave lo protegió, pero otros no comparten su compasión. Si este lazo crece, podría cambiar por completo cómo entendemos la conciencia». Claire, pálida, se apartó de la mesa. «¿Estás diciendo que Eclipse no solo siente lo que Mateo siente, sino que también puede cargar con sus recuerdos, como una especie de espejo emocional?» «Exacto», respondió Elena. «Pero no es un espejo pasivo. Transforma lo que recibe, lo purifica. Por eso Mateo ha cambiado». En ese momento, un ruido suave rompió la tensión. Pasos afuera. Eclipse se puso alerta de inmediato, con los músculos tensos. Elena apagó la linterna. Mateo dio un paso atrás por instinto. Por las rendijas de la cabaña, vieron sombras moverse entre los árboles. No eran excursionistas, no eran curiosos, eran hombres armados, vestidos con ropa táctica sin insignias. «Nos encontraron», susurró Claire con la voz quebrada. Elena abrió una trampilla en el piso de la cabaña, un acceso olvidado a una red de túneles mineros que rodeaban el valle. No había tiempo para discutir. Tomaron lo esencial y bajaron. Eclipse fue el último, pero antes de desaparecer se volvió hacia la puerta, como si se despidiera o como si supiera que la pelea apenas comenzaba. En el túnel húmedo y oscuro, guiados por el brillo tenue de una linterna en la cabeza, Elena repasaba mentalmente cada pista, cada imagen, cada palabra. El proyecto Eclipse no fue un accidente, fue algo creado a propósito. Hargrave lo había protegido, incluso a costa de desaparecer. Y ahora, alguien más quería recuperar lo que consideraba propiedad del gobierno. Salieron del túnel al pie de una ladera rocosa, desde donde se veía todo el valle. Arriba, las figuras armadas buscaban en silencio, sabiendo que no podían dejar escapar al perro. No era solo un animal, era una clave biológica, un fenómeno, una amenaza para quienes querían controlar la percepción humana. «Tenemos que protegerlo», dijo Mateo con voz firme. «No por mí, no por nosotros, sino por todos los que alguna vez vivieron en la oscuridad y no sabían que había otra forma de ver». Elena lo miró por un largo momento. En su rostro ya no había rastros del hombre derrotado que conoció semanas atrás. Frente a ella estaba un líder, un testigo, y Eclipse, el guardián que había encendido la luz dentro de la sombra. El frío en la ladera se volvió cortante, como si el mismo valle respondiera a la amenaza que lo rodeaba. La niebla azul seguía ahí, danzando alrededor de los pies de Elena, Mateo, Claire y Eclipse, mientras bajaban por un sendero angosto lleno de árboles torcidos. El silencio era total, roto solo por el crujir de ramas secas bajo sus pasos y el eco lejano de órdenes susurradas por los hombres armados que los buscaban. Eclipse se movía con una seguridad que hipnotizaba. No corría, no tropezaba. Guiaba al grupo con una calma instintiva, como si conociera cada centímetro de esa tierra antigua. Elena lo miraba con asombro creciente. Los sentidos de su cuerpo
parecían conectados a una frecuencia que ellos no podían entender. En cada cruce del camino, el perro elegía sin dudar. Era más que una guía, era un faro en la oscuridad. Llegaron a un claro circular rodeado de rocas cubiertas de líquenes que brillaban. En el centro, una formación de piedra que parecía un altar natural con símbolos antiguos que nadie del grupo podía descifrar. Eclipse subió despacio al centro del círculo, se sentó y levantó la cara hacia el cielo, donde la niebla empezaba a abrirse justo en ese punto. Un rayo de luz pálida bajó, iluminándolo como si el universo entero se inclinara sobre él. Mateo cayó de rodillas. Lágrimas corrieron por su rostro sin que pudiera detenerlas. «Aquí es», dijo con voz rota. «Aquí fue donde todo empezó». En ese momento, una vibración profunda recorrió el suelo. No fue un temblor. Fue como una nota grave sostenida, una resonancia que se sentía en los huesos. Eclipse se enderezó, dio un paso adelante y soltó un aullido largo, antiguo, que parecía venir de una especie extinta. La respuesta llegó rápido. Desde las montañas, otros aullidos comenzaron a sonar, unos más cerca, otros lejos, como ecos de una hermandad dormida que acababa de despertar. «No está solo», susurró Claire sorprendida. Nunca lo estuvo. Minutos después, salieron del bosque 3 figuras caninas. Eran diferentes entre sí, uno blanco como la nieve, otro gris metálico, y el tercero moteado, con ojos color esmeralda. Sus movimientos eran sincronizados, casi como un ritual. Rodearon a Eclipse con solemnidad. Se olieron brevemente. Luego se sentaron a su alrededor formando un cuadrado imperfecto. Elena apenas podía respirar. Frente a ellos no había simples animales. Eran guardianes, descendientes del mismo linaje imposible. Eran memoria viva. Desde el borde del bosque, los hombres armados observaron en silencio. Uno de ellos, nervioso, levantó su rifle. El líder, un hombre de cara pálida y ojos hundidos, lo detuvo con un gesto. «No dispares», ordenó apretando los dientes. «Todavía no». Elena, al notar el movimiento entre los árboles, alzó la voz. «No tienen derecho a llevarse lo que no entienden. No es una propiedad ni un experimento fallido. Es un puente entre lo que somos y lo que podríamos ser». El líder dio un paso adelante. Su rostro finalmente salió de las sombras. Elena lo reconoció al instante. «Dr. Hargrave», dijo con un nudo en la garganta. No era un enemigo, era el creador, pero su mirada no era la de un salvador, era la de un hombre que había pagado un precio alto por cruzar los límites de la ciencia. «No vinimos por él», respondió Hargrave con voz baja. «Vinimos por ustedes». Esa frase, breve pero pesada, cayó como una sentencia. Elena dio un paso atrás. Mateo se puso frente a Eclipse. Claire sacó un cuchillo pequeño de su mochila, más como símbolo de resistencia que como arma real, pero Eclipse se adelantó, con mirada firme. Caminó hasta Hargrave y se detuvo frente a él. Sus ojos se encontraron. El silencio fue absoluto. Hargrave se arrodilló despacio, acarició con dedos temblorosos el pelo entre las orejas del perro. «Todavía escucho tu eco, incluso en mis sueños», susurró. «Perdóname por lo que hicimos. No supimos parar». Eclipse no respondió, pero su postura se suavizó. No había rencor, solo aceptación. Hargrave se volvió hacia los demás. La única forma de salvarlos es hacer que el mundo los olvide por un tiempo. Si siguen adelante, no los van a perseguir, los van a destruir. «Entonces luche con nosotros», dijo Mateo. «Use lo que sabe para proteger lo que usted mismo creó». Hargrave dudó. Luego, con una lentitud pesada, asintió. «Habrá consecuencias». «Siempre las hay», respondió Elena. «Pero ya no se puede cerrar la puerta que se abrió». Eclipse, al escuchar eso, levantó la cara y soltó otro aullido. Esta vez no era un llamado, era una respuesta. El aire se sentía diferente, más denso, más consciente. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. La niebla azul había comenzado a retroceder hacia las copas de los árboles, como si respetara el pacto silencioso que acababa de sellarse entre Eclipse y su creador. Los otros 3 perros, los guardianes, se desvanecieron en el bosque sin hacer ruido. No huyeron.
solo regresaron a su lugar invisible entre las grietas del mundo. Hargrave, aún arrodillado, mantuvo la mano en el lomo de Eclipse por unos segundos más. Luego se levantó con esfuerzo. Se le notaba el peso de los años, no en el cuerpo, sino en la mirada, la de un hombre que había visto demasiado y guardado más de lo que cualquier persona puede soportar sin romperse. «No puedo prometerles protección», dijo mientras miraba el círculo sagrado con una mezcla de respeto y culpa. «Pero puedo enseñarles a esconderse, a crear una red de ecos en lugar de un solo punto de luz. Lo que representan debe sobrevivir más allá de mí, más allá de ustedes». Elena asintió con seriedad. Por instinto, tomó el cuaderno donde había anotado cada observación sobre Eclipse desde el primer día. Lo abrió y comenzó a escribir. No datos, sino instrucciones. Un manifiesto. Un mapa para un nuevo tipo de conexión entre especies, donde el entendimiento no pasa por palabras, sino por presencia e instinto. Mateo, mientras tanto, estaba de pie al borde del altar, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente hacia atrás. Respiraba con una calma que nunca antes había sentido. Aunque seguía ciego, percibía la textura del aire, la energía de los seres vivos, los pasos lejanos. Veía sin ojos, veía con el alma. Esa noche, se escondieron en una cueva oculta entre rocas de obsidiana. Hargrave explicó que, años atrás, había creado ahí un refugio para emergencias, paneles solares camuflados, comida, agua filtrada por sistemas geotérmicos y una sala de archivos donde guardaba toda su investigación, copias físicas y digitales, fuera del alcance de cualquier servidor que pudieran rastrear. El gobierno no fue el único interesado en el proyecto Eclipse, advirtió Hargrave mientras encendía una lámpara portátil. Había inversionistas privados, empresas tecnológicas, laboratorios farmacéuticos. Algunos querían replicar el lazo en humanos, otros sacar provecho de la capacidad de los perros para predecir emociones. Claire, sentada junto a un estante metálico, hojeaba un archivo sellado con una cinta roja. ¿Y qué pasó con los otros perros del programa? Hargrave bajó la mirada. No todos sobrevivieron a la sobrecarga sensorial. Uno en especial intentó proteger a su humano durante una operación militar. Absorbió tanto trauma emocional que colapsó. Murió sin ninguna herida física. Un silencio pesado llenó la cueva. Eclipse, acostado junto a Mateo, levantó la cabeza como si entendiera cada palabra. Sus ojos brillaban con una tristeza que no parecía suya, como si cargara historias que nunca vivió. Elena cerró su cuaderno. Vamos a reconstruir. Vamos a formar una red silenciosa, fuera de los radares. Un instituto, no por fama, sino por aquellos que nunca tuvieron voz. Mateo se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elena. Llamémoslo Nuevos Horizontes, porque eso es lo que ahora puedo ver, horizontes nuevos, incluso en la oscuridad. Hargrave asintió, casi sin notarse. Pero tienen que hacerlo bien, mantener el equilibrio. Eclipse no es un milagro de laboratorio. Es un pedazo de lo que la naturaleza todavía no ha mostrado por completo, y lo que aún no se muestra puede volverse contra quien lo manipula. Las semanas siguientes fueron un éxodo controlado. Bajo la guía de Hargrave, el grupo construyó poco a poco un refugio que servía como base de operaciones. Usaban tecnología analógica para evitar ser rastreados. Se comunicaban por radio de onda corta. Eclipse comenzó a entrenar a una nueva generación de perros sensibles, elegidos no por raza, sino por su capacidad de sentir. Ninguno era forzado. Ellos decidían. Mateo, ahora un compositor renacido, creó una serie de piezas basadas en las sensaciones que Eclipse le transmitía. Conciertos secretos empezaron a circular, donde la música iba acompañada de proyecciones sensoriales captadas por traductores especializados, voluntarios que vivían con los nuevos perros y entendían los ecos mentales que generaban. El mundo afuera seguía girando, pero bajo la piel del mundo, algo nuevo estaba naciendo. Un movimiento silencioso, una red de guardianes. Años después, bajo un cielo plateado por la primera nevada del invierno, un grupo de personas se reunió en un claro escondido entre montañas, donde antes solo la niebla azul se atrevía a caminar. No había prensa, no había discursos, solo un círculo de sillas de madera,
alrededor de un pequeño escenario natural tallado en piedra. Ahí, en el centro, Mateo Whitmore, más maduro, con las sienes grises y una calma absoluta en el rostro, se sentó frente a un piano vertical sin adornos. A su lado, un perro de pelo oscuro, ya con algunos mechones blancos en el hocico, descansaba con la cabeza en las patas. Eclipse. La melodía que tocó fue una despedida, un himno sin palabras, tejido con los años que compartieron, dos almas que aprendieron a ver a través de cicatrices, que sanaron no por magia, sino por entrega. Cada nota era un recuerdo, cada acorde, una promesa cumplida. Al fondo del claro, Elena, ahora directora internacional del Instituto Nuevos Horizontes, observaba en silencio. El proyecto había crecido sin hacer ruido, como raíces bajo la tierra. Se abrieron centros pequeños en lugares remotos, en Islandia, en el norte de Canadá, en las montañas de Escocia. Todos seguían el mismo principio: reciprocidad, respeto y tiempo. Claire, ahora coordinadora de investigaciones, lideraba a una nueva generación de estudiosos: etólogos, terapeutas, neurocientíficos y músicos. Ninguno usaba bata. Todos vivían entre los perros. El Dr. Hargrave había fallecido 2 inviernos antes, en paz, bajo el cuidado de Elena. Antes de morir dejó una sola petición: que su historia no fuera borrada, pero que se contara con cuidado, como advertencia y legado. Su nombre quedó grabado en un pequeño memorial escondido en el primer refugio, no en mármol, sino en madera viva, donde la naturaleza pudiera aceptarlo de vuelta. Los perros de la segunda generación ahora guiaban a niños autistas, ancianos con Alzheimer, veteranos de guerra. No curaban milagrosamente, enseñaban a sentir de nuevo. No seguían órdenes, pero entendían estados de ánimo con una delicadeza imposible de explicar con fórmulas. Eclipse, el primero, el original, ya no entrenaba. No hacía falta. Su sola presencia era suficiente para que los nuevos entendieran quiénes eran y por qué estaban ahí. Últimamente, dormía más. Sus pasos eran lentos, pero su mirada seguía intacta, intensa, antigua. Al terminar la música, Mateo dejó las manos sobre las teclas. El silencio que siguió fue total, como si el mundo contuviera el aliento por un instante. Eclipse se levantó, se acercó a él y apoyó el hocico en su rodilla. Mateo sonrió. «Gracias, amigo». Eclipse se giró despacio. Caminó hasta el centro del altar natural. Miró al cielo. Un rayo de sol escapó de las nubes y tocó su pelo por un breve segundo. Luego se acostó, cerró los ojos y no los abrió más. Mateo no lloró. Elena tampoco. Claire, sí, pero en silencio, como si limpiara el alma con gratitud. Eclipse se fue como vivió, sin ruido, sin miedo, sabiendo que no era el fin. Porque en cada perro que nacía, en cada lazo silencioso que se creaba, él seguía presente. Entre mundos, entre sentidos, entre seres que un día aprendieron a ver en la oscuridad. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.